Buenos días, 6 de octubre. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos, reitero, en el inicio de semana, en el lunes. Usted que no está en El Salvador, no venga a hablar de lo que está pasando en el país y no sabe. Viera cuánta lluvia ha caído. Está lloviendo desde, ¿qué? La tarde, de ayer en la tarde creo que está lloviendo. O sea, no han sido lluvias fuertes, pero tampoco está lloviznando, sino que es una lluvia tranquila. Pero no ha parado. Esto no ha parado y hay deslizamientos de tierra pequeños probablemente en muchos sectores del país. Y esto viene y afecta grandemente, porque son sectores no tan privilegiados, digamos. Entonces afecta totalmente lo que está pasando o este tipo de situaciones afectan, y espero de que las cosas vayan mejorando, porque miren, aquí una pequeña lluvia, está de más decirlo, es un desastre en el país. Hay que manejar con precaución. Hoy eran las 5:15 por la mañana y el congestionamiento en el sur de San Salvador, terrible, terrible. Me acordé de mi amigo Alex Carcelero, que vive en constantes congestionamientos para distancias cortas. Ahí está, pero pasándola mal. Ahí en esa zona sí que es complicado, ahí en Los Ángeles, ¿no? Pero en fin. Bueno, por cierto, nos está retransmitiendo El Salvador Patria Querida, al igual que nos retransmite Radio Fonseca 92.1 FM en el departamento de la Unión, La Voz Juvenil, y ustedes que nos retransmiten porque ustedes reproducen y comparten esta transmisión, ya sea en Twitter, en Facebook, en YouTube o en TikTok, que por cierto ya estamos conectados también. Les doy la bienvenida a todos los que están pasando por estos lados. Fran Durán está en controles, el cumpleañero. ¿Qué te mandó la audiencia? Qué puras pajas son. Nada, no, ya ven, ustedes solo le dan paja. Le dijeron, te vamos a mandar hamburguesa, te vamos a mandar pan, pastel, jugos. Never. Es más, no comió ese día. Así que le dieron paja. Pero él tiene DUI, puede ir a recoger su remesa. 20, 25 pesos, va que vas por 26. Sí, hombre. Miren, aquí cerca hay supermercados y farmacias que agarran en un radio de medio kilómetro todo tipo de transferencias. Así que dense de paja aquí. Así que les damos. No, estamos ahí bayunqueando, como dicen. Bueno, así que gracias a todos. Soy Francisco Gómez. Fran Durán está en los controles. Agradeciendo a todos los que están con nosotros de lunes a viernes a las 7 por la mañana. Hoy le doy la bienvenida, ya nos ponemos serios, a nuestra invitada, la abogada penalista, defensora de derechos humanos y sobre todo vamos a comenzar así, una hija, una esposa, una madre, una salvadoreña, una profesional que está muy al pendiente y muy preocupada por lo que pasa en el país. Por el momento está fuera del charco del Salvador, pero ya en un mes más o menos la tendremos con nosotros nuevamente, porque también hay que alimentar el alma y sobre todo hay que actualizarse con lo que está pasando en el mundo. Así que le doy la bienvenida a la abogada, a la licenciada Roxana Cardona. Roxana, buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. El micrófono, Roxana, el micrófono. Hoy sí. Buenos días, Francisco, y a toda su audiencia. Y muchas gracias siempre por darme el espacio. A usted. Y esperamos que pueda ser grata esta entrevista para las personas que nos van a estar viendo. No, eso no lo dudo, Roxana. Ya pueden empezar a compartir la señal que está a través de las redes sociales. En todas las redes sociales que usted quiera, es la de los grandes, las redes sociales, X, Facebook, y YouTube y TikTok.
que es para grandes y para pequeños. Así que sean ya bienvenidos a esta transmisión. Dele me gusta, suscríbase a nuestros canales, comparta, comente para que podamos tener una conversación mucho más fluida. Mire, Roxana, en la última plática hablamos del artículo 383, eso se lo quiero dejar un poco más adelante. Yo quiero saber qué instancias cuál es el debido proceso, no sé si esa sería la palabra para nosotros como ciudadanos, el proceso que se debe seguir ante una demanda, porque logré salir de la cárcel después de 3 años siendo inocente, sino que siendo parte del margen de error o de una cuota de algún agente policial, o mi familiar falleció sin conocerse, es más, sin verlo, sino que de la funeraria le hablaron cuando fue detenido por el régimen de excepción y con todas las pruebas de que es una persona inocente. Y ahora, ¿quién repara esto? ¿O qué hago después de 3 años de que civilmente me han asesinado? O sea, ¿cuáles son las instancias que se debe acudir acá en El Salvador y en qué momento se puede acudir a una instancia internacional? ¿Y qué pido? O sea, ¿cuál va a ser a cambio de sufrir tanto? ¿Quién me va a pagar todo esto, Roxana? No sé si me explico. ¿Qué debemos hacer a nivel nacional? Y por una violación de derechos humanos igual, Roxana. Fíjese de que con lo que usted está mencionando, es poca la gente que le están dando el sobreseimiento. Cuando la gente sale libre, no significa que ha salido inocente. Continúa desde casa, digamos. Continúa desde casa, el proceso le continúa. Es por eso que muchas personas no pueden emigrar, ni pedir ningún tipo de refugio, ni pedir ningún tipo de asilo, porque les continúa un periodo todavía de procesamiento para determinar su culpabilidad o para poder demostrar su inocencia. Por lo tanto, eso sí hay que aclararlo mucho, porque la gente menciona, le cambiaron las medidas sustitutivas y la gente dice, soy inocente. No, o sea, no ha salido, desgraciadamente no ha salido inocente, porque si saliera inocente, ya habría un sobreseimiento definitivo en contra de esas personas. Lo que hay es un cambio de medidas cautelares porque se determinó que tiene suficientemente arraigo o tiene suficientemente una fianza hipotecaria o una fianza monetaria para poder salir de la cárcel. Por lo tanto, aquí todavía estamos como en veremos. Sí se pueden activar ciertas instancias, como por ejemplo las detenciones arbitrarias, porque fue una detención. Recordemos que todo proceso penal lo que conlleva es una, primeramente, en situaciones normales, una investigación previa, que una víctima, una investigación y luego un requerimiento, porque se va a determinar que aquella persona sí ha cometido un delito. En el caso del régimen de excepción, si nosotros nos recordamos, solo anduvieron señalando aquel, o por llamadas anónimas, o porque, así como dicen algunos medios periodísticos, que andaban renteando medios policiales para no poderse llevar a las personas. O les ponían una cuota sexual en el caso de los militares, que por cierto uno ya salió libre. En ese tipo de casos no podemos hablar de que había una acusación o una investigación previa para esta gente. Y lo peor, que ha fallecido dentro de los penales, ¿qué es lo que les asiste? Yo primeramente, imagínense cómo es el sistema de insensible o cómo es el sistema que genera impunidad. Esos homicidios que se dan dentro de las cárceles, nosotros no los vemos reflejados en los homicidios que da el Ministerio de Seguridad o el ministerio correspondiente. No está contabilizando estos homicidios. Incluso mucho menos están siendo investigados. A lo más que pasa en la fiscalía es a pedir un informe. El juez pide un informe de que por qué murió de desnutrición, porque no quería comer, murió porque se cayó y se fracturó el cuello, pero iba tan golpeado que se le quebraron todas las costillas, incluyendo las manos. Entonces, imagínense cómo es el sistema que genera impunidad, porque estas muertes no están siendo investigadas. Lo primero que yo haría es ir a la fiscalía y mostrarme
como una víctima que han asesinado a mi esposo o a mi familiar, con la agravante, oigan bien, con la agravante de que no fue en la calle, con la agravante que fue en una institución en donde el Estado administrativamente está resguardando, está gobernando administrativamente, porque los penales, ¿qué son? Los penales no solamente son cárceles en donde están las personas, los penales son instituciones que están a cargo del Estado, y el Estado es el que tiene la obligación y también tiene la responsabilidad de decir qué es lo que ha pasado con estas personas. Él es responsable. Pero en este caso, hubieron hace como 3 años o 2 años, si usted se acuerda, Francisco, que hubieron como 14 muertes que el fiscal lo cerró. ¿Por qué lo cerró? ¿Por la pasividad? ¿O por qué cierra el fiscal la fiscalía puede cerrar un caso? Ah, bueno, porque ya no encuentra ningún indicio o ya no encuentra que eso fue constitutivo de delito. La gente no se muere así nomás. Fíjense de que yo llevo un caso del señor Ricardo Antonio Ayala. Ese señor, yo fui a la cámara con los habeas corpus, lo pude ver porque a pura presión se vio en una audiencia de revisión de medidas y el hombre estaba totalmente cadavérico. Pero ¿qué había dicho el informe médico? Imagínense cómo son las cosas. El informe médico decía tiene sus signos vitales acordes, no tiene fiebre, él se encuentra bien, no dice no tiene ningún padecimiento. Pero al verlo todo cadavérico y que la piel la tiene pegada a los huesos, no estamos hablando de algo normal. No estamos hablando de algo normal. Aquí no solamente son los juzgados los que están violando un derecho a la salud y por consiguiente un derecho a la vida, sino que también es medicina legal. Porque un médico, de acuerdo al protocolo que ellos tienen en medicina legal, deben de dar una claridad de lo que ellos están encontrando en una persona, en este caso una revisión. Al comparar lo que dice medicina legal, está bien, sus signos vitales son vitales, están bien, la presión arterial está bien, él no presenta ningún golpe, no presenta nada, pero al verle nosotros cómo se encuentra esta persona con una situación de desnutrición severa, que ni siquiera puede hablar y que mucho menos esta persona puede ser llevada, sino con ayuda de los custodios dentro del penal, que no está diciendo eso. Y que una persona que pesaba 180 libras está pesando, hace un año, estaba pesando 70 libras, que no está diciendo eso, que las cosas no son normales. Entonces, lo primero que debe de hacer la familia, primeramente buscar una instancia de la fiscalía y mostrarse parte como ofendida que le ha matado a su familiar. ¿Quién lo mató? Pues no se sabe. Es quien tiene esa carga de la prueba y quien tiene que investigar es la fiscalía, no son las personas. Ahora, Roxana, entiendo perfectamente y quisiera antes de continuar con nosotros como ciudadanos. ¿Puede cubrir, digamos, medicina legal a la fiscalía, el juez a la fiscalía, centros penales a la fiscalía o la fiscalía a los demás o a los peritos? O sea, ¿son entes independientes o todos se pueden cubrir las espaldas? Es lo segundo. Eso es lo que está pasando, porque el centro penal, al darse cuenta que hay una muerte, lo primero que debe hacer es informar al juez, porque es el juez el que está a cargo de esa persona. Medicina legal, el centro penal les avisa, miren que ha habido una muerte, llega a fiscalía a levantar el cadáver y empiezan a deducir cómo murió aquella persona, para empezar a deducir responsabilidades, buscar testigos. Hace como 10 años se dio un caso, y por cierto, era un gobierno de izquierda, se dio un caso que mataron a una persona dentro de un penal y se determinó quién lo había matado y ellos habían sido sus propios compañeros de celda y tuvieron una condena. Si eso se hizo, perfectamente se puede hacer. Pero en este caso hay cierta, como yo lo vengo diciendo, hay una cierta impunidad. ¿Por qué? Centros penales solamente avisa, mire, fíjese que esta persona está fallecida. Llega medicina legal, murió por edema pulmonar, murió por un golpe en la cabeza porque se cayó, se desmayó.
Y cuando uno empieza a revisar, había una desnutrición severa. ¿Cómo pudo haberse dado un golpe a una persona tan fuerte que le haya llevado a que se suspendiera la vida? La fiscalía debe de oficio empezar a investigar ese delito, porque son delitos públicos de instancia pública. No, independientemente que haya una víctima o que haya una persona que esté reclamando un homicidio, el homicidio tiene que investigarse. Pero aquí lo que nos estamos encontrando es que hay como dos gobiernos. El gobierno de afuera, que es el que debe de investigar todo lo que está pasando afuera, los desaparecidos, que nos encontramos a una persona tirada en la calle, a una mujer muerta. Eso sí se investiga y se salen las noticias. Pero hay otro gobierno dentro de las cárceles que eso es un total silencio. Eso no se investiga, eso no se dice. Si no es porque uno tiene acceso a los expedientes y se da cuenta, entonces uno dice, aquí hubo un fallecido. Fíjense que yo tuve acceso a un expediente y como me dieron todas las piezas, eran como 56 piezas de 1000 folios cada una. Empecé a revisar y había uno que a los 6 meses, fíjense, a los 6 meses de haber empezado el régimen de excepción, era un muchacho de cara sucia. Había fallecido con desnutrición severa desde marzo y que había muerto con golpes. Es decir, que todavía le estuvieron pegando a la pobre persona. Era de cara sucia de Cincinnati. Ahí solamente el juez pide un informe de que por qué falleció esa persona. Hasta ahí terminó todo eso. No se continuó. Entonces, estamos ante un sistema que esconde sus muertos, que los esconde, los tolera y también esconde a los culpables. Ahora, Roxana, ¿qué pasa? eh, Aunque usted ya lo mencionó de que no están dando un sobreseimiento definitivo o los están liberando así, libres de culpas completamente, pero civilmente ante la sociedad, si usted sale y ¿por qué tuvo un proceso? Ah, por el régimen de excepción. Mm, ya no es muy bien visto, pero eso es moral, digamos. Pero usted perdió su trabajo. Si estaba estudiando, perdió prácticamente un buen tiempo de la carrera y la continuidad va a ser mucho más complicado. Pudo haber perdido hasta familiares en ese tiempo, el proceso de su familia, sale con enfermedades. ¿Quién responde ante todo esto, Roxana? ¿O quién debería? Debería de responder el Estado, El porque fíjese que Estado, ¿y el Estado quién es en este caso? el gobierno, es todo el ente, es el gobierno. Fíjese que usted ha mencionado algo bien duro para la familia, porque eh, la gente pierde el trabajo. ¿Quién se lo da? A la gente la están estigmatizando laboralmente porque le dicen, en topo de régimen, algo debía, algo debía. Correcto. A la gente cuando le piden los antecedentes penales, ahí les aparece en esa constancia de que han sido capturados por el régimen de excepción, aun cuando no han sido condenados y aun cuando no hay una sentencia en contra de estas personas. Mas, sin embargo, ya los están catalogando que son delincuentes. Nadie quiere contratar a este tipo de personas porque piensan de que luego esto va a llevar a algún tipo de implicación. Porque la gente dice, se llevaron al vecino que no tenía nada que ver, se llevaron a fulano y no tenía nada que ver. Pero el problema es que cuando una persona llega a conseguir trabajo, entra el mismo miedo a saber qué debía, a saber si me van a investigar, qué me va a pasar. Entonces a la gente le empiezan a cerrar la cuestión laboral. ¿Y qué es lo que es uno de los grandes parámetros para poder otorgar una medida cautelar? Que tengan trabajo? Pero si no la tienen, entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Económicamente, mal. Su familia, prácticamente, mal. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer esta persona? O sea, es una condena tanto fuera como dentro de los penales. ¿Quién debe de responder? ¿Quién debe de responder es el gobierno? ¿Quién debe de responder es el Estado? Porque no sabemos, como ha pasado muchas veces, que no solamente es el gobierno actual el que tiene que responder por las cuestiones, por las violaciones que están pasando, sino que de repente pasan los años y es otra persona
que no estuvieron en este momento en el poder, son los que tienden a responder, como el caso de lo que pasó con Mauricio Funes, con el caso de la masacre del Mozote. Él tuvo que llegar a pedir disculpas y él no lo cometió. Estamos ante un esquema no solamente de que la gente la están capturando o ya pasaron de capturarla, por una llamada anónima, por cuotas económicas, por cuotas sexuales, sino que nos estamos encontrando con un mercado laboral que se le está cerrando a ellos de una manera sin ningún tipo de filtro, porque puede haber muchas personas que son, tuve a un ingeniero que dejó una empresa y que pudo salir al año, pero no consiguió trabajo. Y ha sido un ingeniero que se lo está con honores. Entonces, a este tipo de personas, ¿quién les devuelve el trabajo? Aquí debería el ministro de Trabajo empezar a crear alguna política o alguna estrategia para este campo de personas. Pues, sin embargo, estamos viendo un silencio de parte de todas las instituciones. Y queda manchada mi hoja de vida, digamos. ¿Esto siempre va a salir, Roxana? Sí, eso siempre le va a salir. Siempre. A menos, fíjese que por eso es que, miren, tenemos un desorden de normas jurídicas. No debería de existir. El hecho debe de existir como una entrada judicial. Están los antecedentes penales, las entradas judiciales, los antecedentes judiciales y los antecedentes penales. Los antecedentes penales es cuando la persona haya ya estado condenada y sentenciada. Y cuando ya ha cumplido su condena, uno va con esa sentencia para que entre al sistema para que ya no le aparezca esto. Pero en este caso, las personas todavía no han sido sentenciadas y sin embargo les aparece eso. ¿Cómo van a obtener sentencias si vamos para más de 5 años? Es una hoja y eh, es una característica que ellos lo van a llevar y lo están llevando hasta que se llegue a cumplir si son inocentes o son culpables. Mientras tanto, con este tipo de gente, ¿qué es lo que se va a hacer? Eso es lo que no se sabe. Y debería de existir solamente las entradas judiciales porque se le ha personado, se le ha solicitado, se le ha requerido por medio de la justicia para que responda por un delito. Pero no están pidiendo eso, sino que ya les están manchando a todas estas personas las cuestiones laborales. ¿En qué momento, Roxana, tenemos que acudir a una instancia internacional? Fíjense de que una de las cosas que está haciendo la Comisión Interamericana es que no está esperando que se Sí. agoten las instancias nacionales dentro del país, Ya porque hay ya saben, ejemplos. ya hay ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares de Ruth Eleonora López y del doctor Anaya, la actual aprobación de la demanda del 2021, y eso que fue un poco tardía, del 2021 contra los magistrados. Pero yo eso prácticamente lo veo ya como una cuestión no tanto de trámite, sino que como otro tipo de esquema lo vengo sintiendo. Primeramente porque la Comisión Interamericana ha dado resoluciones diciendo que el Estado salvadoreño está violando derechos humanos y que por favor lo corrija. ¿Y qué ha hecho el Estado salvadoreño? Ha hecho caso omiso. Ahora, con estas resoluciones que fueron bien prontas de Ruth y del doctor Anaya, ¿ante qué escenario se encuentra la Comisión Interamericana? ¿Ante qué escenario? Ante un escenario en donde no hay independencia, ante un escenario en donde la sala, los magistrados, fueron destituidos de una forma irregular y que ya había habido una demanda, ya había habido creo que una audiencia acerca de esto, que era lo que había pasado. Más sin embargo, yo siento que ahí no quiero decir que fue una cuestión muy pasiva de parte de la Corte, de parte de la Comisión, pero sí, yo siento que ahí, desde 2021 a esta fecha, yo siento que fue demasiado largo el tiempo como para que ellos pudieran responder. Porque en este momento, busquemos un escenario. ¿Qué hubiera pasado si la comisión hubiera resuelto con mayor prontitud la cuestión de la sala? En este momento no estaría la sala, no estaría la actual sala, no estarían los actuales magistrados y estarían magistrados independientes, magistrados puestos de una manera legal, acatando las resoluciones de la Comisión Interamericana. En este caso, la Comisión se encuentra
ante un escenario que no van a darle paso a estas dos resoluciones, porque nos encontramos ante una parcialidad del poder del órgano judicial. Ante eso nos estamos encontrando. La Comisión Interamericana ya sabe perfectamente cuál es el escenario de El Salvador. Ya sabe perfectamente que se están tardando años. Yo llevaba un caso, bueno, todavía lo llevo, un caso que lo elevé a la sala de lo constitucional con un habeas corpus, que el muchacho ya tenemos ya 6 meses de estarlo peleando y la sala está respondiendo, pero en donde he encontrado como nosotros le decimos, una tranca con el juzgado especializado, porque es el que no quiere estar pasando cierto tipo de información. Ante este tipo de escenario, bien se puede abocar a la Comisión Interamericana, porque ya sabe cuál es la situación irregular jurídica del Estado del Salvador. Está alargando de una manera dilatoria los procesos y está alargando demasiado los términos para no poder resolver. Belvigracia es lo que pasó con dos demandas de inconstitucionalidad que yo presenté contra el decreto 547 y el 803. ¿Qué pasó? El decreto 803 ya tuvo su vigencia el 25 de agosto. Y hasta este momento ni siquiera me han resuelto acerca de la demanda de inconstitucionalidad que yo presenté. Ante ese esquema, la comisión ya sabe a qué términos dilatorios y violatorios nos estamos enfrentando. Bueno, creo que no es para nada lleno de luz el camino que se debe de tomar para estos miles y miles y miles y miles de salvadoreños que han sido apresados injustamente y que están viviendo una condena sin haber sido condenados, porque van a estar muchos, por lo menos 5 años, si no es que se les ocurre más tiempo aún. Roxana, ¿por qué el régimen de excepción? Bueno, todos los meses vemos una ampliación por 30 días más, 30 días más, 30 días más. ¿Y por qué esto no se hace ley? Tendría que llamarse de otra forma, me imagino. Pero ¿por qué todos los términos que hay en un régimen de excepción, como se está aplicando en El Salvador, por qué mejor no se hace una ley? Es absurdo estar cada mes, cada mes, cada mes, o esto sirve para avivar, para aquel fuego que se les puede ir olvidando o normalizando en El Salvador, Roxana. Y que es un proceso que está haciendo el Estado poco a poco. Poco a poco lo está haciendo. Yo desde 3 años vengo diciendo de que el estado de excepción, para la gente que se alegraba y que decía que solamente es para los pandilleros, no solamente es para los pandilleros, se va a ir dando a toda la población y se va a ir dando por sectores. El régimen de excepción comenzó supuestamente contra todos aquellos jóvenes de 35 años para abajo. De la gente de la tercera edad es un porcentaje muy poco, ya sea como el 3%. Empezó con ellos, empezó con los jóvenes. La gente contenta y nadie decía nada. ¿Qué es lo que pasó con los vendedores ambulantes del centro histórico? A ellos les empezó a aplicar el régimen de excepción. Ajá. Después empieza con los maestros. Ahora sigue con el Ministerio de Salud. O sea, hay normas, el régimen de excepción no es solamente está sirviendo para efectos de seguridad, sino que como todos hemos dicho, es para coartar derechos y también para que vaya avanzando un nuevo sistema penal, y nosotros ya lo tuvimos. Es un nuevo sistema penal que es más fácil y es más barato para los gobiernos, pero es muy imperfecto. El derecho, el régimen de excepción se rige por el derecho penal acusatorio. Nosotros estamos modificando poco a poco con los decretos otro tipo de derecho, que es un tipo de derecho en donde se aplica el derecho penal del autor. A la gente se le captura no porque haya cometido un delito, sino que porque parece delincuente. Es por eso que vemos muchas capturas donde no hay quien nos acusa, no hay ninguna víctima, y como eso les iba a dar problemas al mismo sistema, ¿qué es lo que hace? Empiezan a crear leyes en donde no va a haber ninguna individualización de parte de la persona, sino que ya se castiga la pertenencia. ¿Y cómo hacen la pertenencia? Por medio del mapa georreferencial. Y ojo con esto, fíjense que hay mucha gente
que las capturaron porque pertenecía a una cierta pandilla. Pero mucha gente, cuando las fueron a capturar, estaban en zonas contrarias a la pandilla que ellos dicen que estaban. Es por eso que los nuevos requerimientos ya no están jalando la prueba del criptoanálisis que mencionan en todos los requerimientos, porque ahí se establecía el mapa georreferencial que tenía la policía. Y eso es algo que no tenemos que dejarlo así en visto. Tenemos que ponerle ojo a esto con este tipo de acusaciones. Además, el régimen de excepción es tan fuerte, los efectos jurídicos son tan fuertes, que he llegado a crear 3 procesos penales dentro del sistema penal salvadoreño. Uno es el normal, en donde hay 3 audiencias. El segundo es el que tiene la ley contra el crimen organizado y se está deformando cada vez más con cada decreto que van aprobando. No lo pueden hacer todo de un solo, primeramente porque el régimen de excepción no solamente sirve para seguridad, sino que también sirve como un comercio. No, si ustedes se fijan, yo ahora posteé eso. Hay una empresa que como que quiere comprar parte de la GEO, que es una empresa millonaria norteamericana. En todos los regímenes autoritarios, dictatoriales, siempre son transnacionales. En esos tipos de momentos son los que llegan a apropiarse de ciertos recursos del Estado. De desgracia, la ley de la minería metálica. ¿Quiénes son los que van a venir o van a llegar o ya lo están haciendo? La cuestión de la minería, la extracción de la minería. ¿Qué empresa va a venir supuestamente a comprar este tipo de empresa? ¿Quién? Que es una gigante estadounidense, BlackRock, negocia compra millonaria de AEAs que opera en El Salvador. Aquí no solamente para llevar presto a la gente, sino que también el régimen es para hacer más ricos a un nuevo grupo oligarca que están haciendo. Mira, pero, o sea, ¿qué significado tiene si vemos en la ley o cómo se puede interpretar el que tengamos 40 y pico de ampliación, de ampliaciones o de que se continúa el régimen de excepción? O sea, ya raya en lo absurdo o continúa porque no ha funcionado o por qué continúa. O sea, porque si ha funcionado, como dicen, de que todo es gracias al régimen de excepción, entonces ya no debería de estar. O es que no ha funcionado. O simplemente es otra la razón realmente por la que existe. Lo que pasa es que hay un grupo de la población que no le funciona. Y yo siempre, en un principio, siempre lo vi como un ejercicio social. El régimen de excepción como un ejercicio social de dominación, no de seguridad. De seguridad hay menos pandilleros en las calles. Sí. Pero hay un cierto grupo social que no se calla. Están metiendo preso, empezaron a meter preso a la gente, a Pepe Santos, a los de la Alianza Salvador en Paz, luego fueron con otros líderes, y la gente, los movimientos sociales no se callan. Se autoexilian, se exilian, la gente se va y todavía la gente sigue hablando. O sea, ese ejercicio de dominación le está costando bastante al gobierno, porque siempre, por naturaleza, el ser humano siempre se va a reorganizar, sean para cosas buenas o sean siempre para cosas malas. El régimen de excepción se está avanzando bastante grande. Va a llegar a cambiar el propio sistema penal de El Salvador. Ya nos están acomodando a que volvamos, por eso dicen, a mí me sorprende escuchar al ministro Villatoro cuando él menciona, la época del 92 fue la más horrible que tuvimos. La época cuando se aprobaron todos los códigos penales fueron lo más feo, oscuro que tuvo el país. Se hizo el código de familia, se hizo la ley de la PDH, se hizo el nuevo código, el nuevo código penal, en donde el código de menores, en donde era un sistema totalmente garantista, donde las actuaciones del Estado iban a empezar a ser moderadas y que las capturas iban a darle más prioridad a la reinserción que a una pena de personas que solamente te meter en la cárcel, pero no iban a tener ningún tipo de beneficio para la sociedad. O sea, estamos llegando prácticamente a eso. ¿Qué son las cárceles ahorita? Las cárceles
centro de tortura, centro de muerte, en donde están sacando a las personas para que puedan laborar de una manera gratuita. Sí, pero estamos viendo que hay gente que del mismo régimen de excepción están saliendo a trabajar. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no lo veo bueno, porque para que se le deje tipo de gente, para que salgan ellos a trabajar a la calle, debe de haber pasado un proceso. La ley penitenciaria establece que solamente es para los condenados, para los sentenciados, porque han pasado un proceso, han aceptado el delito, han estado en cursos para manejo de ira, resolución de conflictos, dependiendo del delito, y manejan para sacar a las personas a laborar, se debe de establecer cómo manejan su relación con los pares, la relación de subordinación, cómo manejan su libertad. Es por eso que muchos que se andan fugando. Se fugó otro, pues sí, porque no era el momento adecuado para ellos. Y eso hace que las propias personas que sí están listas para un resarcimiento y que sí están listas para salir a la calle, que ya están condenados, no se les ponga a trabajar. Les estamos quitando eso. En este caso, es que mira, el régimen de excepción está dando unas vueltas y un cambio de concepto bastante grande. Como por ejemplo, ¿para qué sirve la pena? La pena es solamente pasar una persona de una cadena perpetua que nunca van a ver el sol. Eso no es una pena, eso no es una sentencia. O sea, las sentencias deben de llevar un fin resocializador y en este caso no lo estamos viendo. Nada esperanzador, insisto, el futuro que está llevando o hacia dónde nos están llevando. ¿Y qué papel eh, juega la Corte Suprema de Justicia en todo esto? Porque sabemos de dónde viene el régimen de excepción, cómo se está llevando, pero a quien le cae la carga judicial, digamos, laboral, es a la Corte Suprema de Justicia. Quien va a condenar es la Corte Suprema de Justicia. Sí tiene mucho que ver la Fiscalía General de la República, pero acá, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia en esto? ¿Qué deberían de poner? ¿Debería de actuar de oficio la Corte Suprema de Justicia o debe seguir esperando que alguien diga algo y todo lo que le viene más adelante también a los futuros magistrados, Roxana? Es que no es tanto. Aquí es de preguntarse qué está haciendo la Procuraduría de Derechos Humanos. Ella se está obligada a velar por un buen proceso. O Sí. sea, aquí el órgano judicial solamente está para cumplir órdenes, para cumplir cuando lleguen, ser imparcial, condenar en base a ciertos principios. Esperamos que los cumplan. Sí. Eso es lo único que hace el órgano judicial. El Consejo Nacional de la Judicatura debería de estar viendo cómo está haciendo la función de los jueces, específicamente con los jueces contra el crimen organizado. Supuestamente los fiscales no tienen, ni los fiscales ni los procuradores, ni otro grupo no puede optar a ser jueces, pero en este caso sí lo está haciendo. En este caso el CNJ sí debería de haberse pronunciado si dentro de las ternas estaban estos fiscales, porque yo me he encontrado con fiscales estábamos litigando y le estoy viendo ahora como jueces. Eso no debe darse. Ahí quien la obligada a hacer algo es la CNJ, para que se den un cumplimiento de los principios que se están dando dentro de un proceso. El artículo 11 de la PDH establece que la PDH perfectamente puede hacer este tipo de cosas. Incluso es una ley tan bonita que la manda a estar acompañando ciertos procesos y también a dar ciertas, ciertas iniciativas o ciertos esquemas de normas como para poderse pronunciar en decir, miren, yo pienso que esto podría hacerse como ley. Ellos perfectamente pueden promover o hacer algo o sentarse con los diputados a mencionar cuáles son las arbitrariedades y las violaciones que se están dando dentro de estos esquemas. Y también, cuando hay mucho régimen de excepción, la Constitución establece que donde la policía y donde la Fuerza Armada, ellos deben de dar un informe por la violación de los derechos, así como se hizo con la legislatura pasada, cuando estaba el doctor Cuadra, el doctor Rodolfo Parker,
cuando era una asamblea que la han querido minimizar porque era corrupta, pero sabían lo que estaban haciendo. Y empezaron a inquirir, empezaron a llamar a todas estas personas que estaban a cargo de ciertas violaciones, cuál era el informe que ellos estaban haciendo. Y también cuál era el protocolo que le estaban dando a sus mismos subalternos para que esto no se volviera a ocurrir, a repetir. En este caso, la procuradora, que me sorprende, y con mucho respeto lo digo, me sorprende que esté buscando un segundo periodo, sabiendo que es una señora totalmente ausente. Yo no sé si el que va a llegar a hacer lo mismo o va a hacer más labores de comunicación o va a hacer videos más virales, pero una señora totalmente muda y ausente. O sea, la procuradora, en el deber ser, podría ser una verdadera heroína en sentarse y darle estadística de todas las violaciones que están pasando y que han llegado a todas las sedes de la Procuraduría. No quedarse una señora totalmente pasiva y consentidora con el silencio que está dando. Aquí la obligación de que del órgano judicial o de la PDH, de la PDH. ¿Por qué? Porque se están violando. La gente ha llegado a manifestarle qué es lo que está pasando con sus familiares. Ella tiene una estadística muy bonita, ella tiene muy documentado todo lo que está pasando y bien podría tener el coraje y llegar a decir una reunión con la comisión repentiva de la Asamblea Legislativa, sentarse y estar viendo, miren, tengo esta estadística, manden a llamar a fulano, manden a llamar al ministro, manden a llamar al encargado de la PNC o qué es lo que está pasando. Pero al menos respuesta quiere la gente. Pero desgraciadamente, eh, yo siento que está recortando gastos en otras carteras de Estado, como los despidos, porque no alcanza el, ya no están gastando mucho dinero y están queriendo quitar la grasa salarial estatal, mejor que empiecen a hacer a las instituciones que prácticamente no sirven. Está con nosotros Roxana Cardona, abogada penalista, que nos está dando una explicación clara, sencilla, para que todos podamos entender. Y muchos dicen, y aburren con eso, y que tienen familiares pandilleros, y empiezan con una cantaleta de cosas que les dicen que tienen que mencionar. Lo que pasa es que estamos hablando de salvadoreños inocentes, estamos hablando de salvadoreños de que sabemos que van a salir en algún momento, pero ¿y a qué van a salir? ¿Qué se van a encontrar afuera? Muchos que en todo ese tiempo ni sus familiares supieron de ellos e igual ellos de sus familiares. No se sabe absolutamente nada. Y quisiera que retomáramos el tema de la última plática que habíamos tenido con ustedes, Roxana, sobre el artículo 383. De todo lo que hemos hablado, ¿en qué beneficia o en qué afecta el artículo 383, Roxana? El decreto 383 no beneficia en nada, sino que perjudica. Sí. Porque ahí, miren, Sí. este decreto es bien peligroso porque le está dando un nuevo giro al nuevo proceso penal. Ahí le está quitando funciones a los jueces y le está dando más funciones a los fiscales. Como por ejemplo, cuando pasan a un nuevo juez, que es el que va a llevar y el que va a acusar a toda la estructura. El juez tenía que revisar todo lo que las partes han hecho para poder otorgar o una audiencia y ahí otorgar algún cambio de medida. Porque dentro de estos 2 años hay muchos abogados que hemos trabajado y que buscábamos esa estrategia para que estas personas tuvieran, cuando a la hora de una audiencia, que supuestamente son 3 audiencias en todo proceso penal, se viera que la peligrosidad o la investigación que nosotros habíamos hecho se iba quitando el perfil criminológico, el perfil pandieril que la fiscalía le había puesto. ¿Qué pasa? Mire, este decreto se salta una audiencia. La audiencia que se salta es la audiencia de instrucción. Hemos tenido una audiencia inicial hace 3 años, vamos a llegar a tener una vista pública, en donde está la audiencia de instrucción, que es en donde se valora la prueba, donde uno tiene la obligación, el derecho como defensa, en decirle al juez, mire, yo considero
que esto no puede ir a una vista pública porque carece de algún principio. El principio de armas, que no se hizo cuando ya estaba, estos testigos, todo eso lo puedo pedir en una audiencia de instrucción y luchar para que en este momento mi defendido pueda tener otra medida cautelar de la detención provisional. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El fiscal solamente, el mismo decreto lo menciona. El fiscal, el juez solamente con una solicitud del fiscal va a prorrogar la detención de las personas. O sea, imagínense qué grave es. ¿Quién es el que determina la libertad de las personas? ¿Y quién es el que le estudia? Es el juez, no el fiscal. El juez no está para estar aprobando o consintiendo lo dicho por lo que está dando el fiscal. No lo está haciendo. O sea, esas no son las funciones de un juez. Pero, sin embargo, aquí poco a poco le van a empezar a quitar funciones a los jueces. Hay algunos jueces que sí he mencionado, por las denuncias que hemos hecho, que sí nos han mandado a pedir la opinión para una audiencia. Miren, el derecho de defensa, las partes pueden optar a una defensa. Doy 3 días para que ustedes se pronuncien si realmente, para que justifiquen si podemos o no podemos tener audiencia. Algunos jueces lo están haciendo, pero la mayoría prácticamente no. Es por eso que el sistema penal inquisitivo se está apropiando de nuestro sistema penal. ¿Cuáles son una de las características del derecho penal inquisitivo? Es que los jueces son meras pasapapeles de la fiscalía. Y otra de las características es que los jueces no pueden cuestionar la legalidad de las detenciones. Aquí, a lo más que han llegado los jueces es a pedir el informe médico de los imputados. Y son miles de imputados y hay pocos miembros de medicina legal. ¿Cómo van a llegar a hacer cada reconocimiento? O sea, eso es yo siento que va a aumentar más la mora, va a aumentar más la violación, especialmente la cuestión con la salud. Hay mucha gente que realmente ya está mal y que no va a llegar a sobrevivir más de 5 años. Solamente el juez va a revisar, de acuerdo al decreto, va a revisar, dice, no dice que va a haber audiencia, va a revisar si esto amerita o no amerita que pasemos a vista pública. ¿Dónde está la audiencia de instrucción? ¿Dónde está? O sea, estamos todavía en una etapa de instrucción, pero ¿quién va a llegar a cuestionar si esa prueba que quieren introducir al proceso es legal o no es legal? Porque, imagínense cómo es de grave. El decreto 547, que fue aprobado antes del decreto 383, ya nos venía diciendo que las actas policiales van a entrar por medio de su lectura y que va a ser plena prueba. Esto significa que no es necesario que esté el policía, sí, quien fue quien capturó a la persona. No va a ser necesario, porque el policía llegó a hacer más de 1000 capturas y se va a recordar de Juan Pérez. Ante ese esquema de muchos años, por eso los procesos penales no pueden ser muy largos, porque la prueba se va perdiendo en el camino. Y ante ese esquema nos estamos enfrentando. Ante un esquema demasiado injusto y un esquema que al final no sigo sin comprender cuál es el fin, si funciona, no funciona, qué se está buscando, o creen que esto va a ser eterno. Y todas estas leyes se pueden cambiar en determinado momento si llegan personas con un poco más de sentido común y de sentido de justicia, Roxana. Sí se pueden cambiar. El problema es que aquí no solamente estamos hablando de leyes, sino que estamos hablando de esquemas democráticos. Cuando una sociedad entra en una reversión democrática, el nuevo gobierno que llegue no va a ser de la noche a la mañana, ya tenemos democracia o ya tenemos libertad. Dejan tan deteriorada la sociedad y los parámetros democráticos que cuesta volverla a armar. Y los efectos que han retrocedido en los mismos principios a veces no se pueden subsanar, va a costar tiempo. Y eso a la gente como que están vendiendo la idea, llegando nosotros al poder vamos a quitar esto. Sí, podemos quitar una ley, pero los efectos de esa ley, ¿cómo los vamos a llegar a subsanar? Hay un esquema, ya hay un aparato, imagínense, ya hay un aparato, ya hay un centro que está en Soyapango, hay un centro judicial,
específicamente para los tribunales contra el crimen organizado. El Isidro Menéndez es otro. Hay dos sistemas penales con dos centros. Imagínense qué grave. Los que somos abogados sí podemos entender este tipo de cuestión de gravedades. ¿Por qué? Porque va a seguir dándose una deformación del sistema penal y lo que más duele es perdón, me acaba de caer un mensaje, va a llegar a ser tan dañino que siempre un sistema va a llegar a jalar a otro. Y el problema de estos nuevos procesos penales que están haciendo vía decreto, violando cualquier principio procesal, es que no son garantistas, sino que tienden a ser más violatorios y cada vez una violación más legalizada. Los principios procesales son la columna vertebral de toda norma jurídica, que es el decreto o es el principio. Primero debe de haber un principio y luego debe existir el decreto. ¿Por qué? Porque los principios son, como ya lo dije, la columna vertebral de las normas y las normas se encuentran en los decretos. Pero acá se están soltando todo principio procesal y están creando normas que no son garantistas y que son normas totalmente violatorias. Ante ese esquema se va a encontrar la nueva legislatura, que debe ser totalmente inteligente y debe ser totalmente estratégica y compaginar con otros órganos como el órgano judicial y el órgano fiscal y la procuraduría para poder encajar ciertas piezas que pueden llegarse a quitar con una nueva legislatura. No es solamente llegar, quitamos esta cuestión, los efectos son bien dañinos, son demasiado dañinos, que va a costar años volver a enmarcarnos en una democracia con un verdadero Estado de Derecho. Eso es lo que sí hay que ser bien claros y bien sinceros. Cuando hay problemas que empiezan a darse en este tipo de dictadura y las leyes empiezan a retroceder y empiezan a quitar de todos los principios garantistas, una nueva ley puede llegar, pero se debe de hacer con todo el engranaje colegiado, para que no siga sufriendo más la sociedad. O sea, los efectos negativos que estamos teniendo, llegarlos a recuperar es como una guerra. Hemos estado en una guerra que va a costar reconstruirla jurídicamente. Bueno, Roxana, las 8 en punto. Quiero leer algunos mensajes, Roxana, para que tengamos retroalimentación de la audiencia que muy amablemente está con nosotros. Buenos días, saludos en este inicio de semana, le desea Ricardo Mejía. Buenos días, saludos para todos, Néstor Freddy Montalvo. Saludos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continúa callada, omisa, ciega y sorda. Solo está una procuradora como figura decorativa, nos dice Eneida Abarca. Muy buenos días. Es muy buenas explicaciones. Muchas gracias, dice Miriam Méndez. Ana Rosibel Chávez. Hola, dando mi like número 1. Perfecto. Usted fue la número 1 ahora. Ernesto Magaña. Saludos, licenciada Roxana. Ya se le extraña mucho acá en Santa Ana. Saludos, Francisco. Luis Carrillo. Buenos días, Roxana y Francisco. ¿Tuvo que salir del país? ¿Por qué? Ricardo Barrera. Buenos días, saludos, licenciada Roxana, se le extraña. Miriam, muy buena invitada, con explicaciones muy claras desde Canadá. Sedhu, ¿cómo estás, Sedhu? Qué gustazo. Buenos días, amigos. Las demandas por compensación económica contra el Estado, ¿debería pagarlas el innombrable de su propio bolsillo? Mi pregunta. Gracias, Sedhu, por su super chat. Ahí estamos siempre pendientes. Me preguntaban que si los habíamos quitado. No, no hemos quitado ni Superchat, ni Supercalcomanía, ni hacerse miembro del canal. Ahí están para que podamos colaborar para estas transmisiones. Posiblemente la empresa que compre la Geo hará parte de su pago en acciones para la familia real. Así garantizan su futuro pensando que vivirán libres en este país. Jaraguá Rebelde.
Abrazo fraterno, Francisco Gómez, muy buen programa desde Ontario, muchas gracias. Astoria Sucesos, saludos desde Astoria, San Pedro Mazaguat, La Paz. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos de la unión, ¿quiénes están? Sara Alfaro, estos funcionarios de turno, que no se les olvide que hoy juzgan, pero en el futuro serán juzgados. Saludos, licenciada Roxana Cardona, gracias por compartir sus conocimientos, se le agradece. Sara Alfaro, estamos desprotegidos como pueblo. Jaraguá, esto un día cambiará, nada es para siempre. David Roberto Aquino Rodríguez, viva Nayib. Con el régimen de excepción le han arruinado la vida a muchas personas, miles de personas y a sus familiares también. Saludos, licenciada Roxana, ya se le extraña. Y Francisco, siga adelante. Muchos de los que en un momento aplaudieron y apoyaron económicamente a estos malandros ya fueron víctimas. Ejemplo, Catalino Miranda, Alejandro Mason, y sigue la lista. Viva Nayib, pero en la cárcel. Qué buena plática, licenciada. La queremos siempre en la RR. Gracias. Los salvadoreños afectados con el régimen deberían empezar a promover un programa para resarcir daños. Sedju dice, aflojen las donaciones. Sí, hombre, denle, por favor, porque esto está duro. ¿No? Y eso le dice la persona a uno. No solo uno, sino que no, es que es complicado, la verdad. Jonathan Chávez, saludos. Roxana por aquí. Griselda, saluditos. Demos tap tap, gracias. Buenos días, Roxana, nos dice Rosa. No les están limpiando el nombre a estas pobres personas. ¿Por qué? Les arruinan la vida. Fran, ¿qué saben de 3 salvadoreños que fueron deportados junto a los venezolanos y están desaparecidos? Y que todo entra en reserva. Que ese es el problema. Héctor, saludos y abrazos. Por factor tiempo no me había conectado. Saludos a tu invitada. Seguimos al pie del cañón. Gracias. David Coca le manda saludos y que nos comuniquemos allí. No olviden nuestro número de WhatsApp, el nuevo 7090-8415. Ya me lo aprendí. 7090-8415. Voy a leer. Buenos días, saludos, excelente programa. Este tema es para usted, licenciada Cardona. Mi hijo tiene 8 meses y días de estar en libertad con medidas sustitutivas y se le ha hecho difícil optar por un trabajo formal, ya que al llegar a la entrega de documentos, en la solvencia policial le aparece el proceso legal y las empresas le dicen que vuelva a aplicar al resolver la situación legal, negándole un derecho fundamental como es el trabajo. Y le cuento que el lunes pasado yo como padre fui al Ministerio de Trabajo queriendo solicitar un permiso de trabajo para mi hijo y me anduvieron de paseo en el ministerio, así, portería, asesoría, bolsa de empleo e inspección, y nadie me resolvió al final. No existen políticas públicas para atender a víctimas inocentes del régimen de excepción y que tenés dudas por pagar producto de todo el... ¿Y cómo sería? Y que tenés deudas. Y que tenés deudas por pagar producto de todo el proceso legal. Buenos días, saludos, licenciada Roxana, Dios le bendiga. Comentarios sobre los comentarios. Tienen años, dice Lupita también, tienen a los inocentes también trabajando como esclavos. ¿Qué tan cierto también es que el que tiene mano de obra calificada y es pobre, se lo llevan preso para que trabaje realmente? Licenciada Cardona. Fíjese de que sí, hemos estado observando eso, que la gente, hay unas detenciones técnicas, que así se les está llamando, detenciones técnicas, porque no se están llevando a cualquier gente ahora, están llevándose a gente que pueda aportar algo al sistema gubernamental. No nos extraña que podamos ver nosotros a ciertos privados de libertad dando archivos en hospitales. Eso no lo duden, que pueda ser que
los privados de libertad puedan llegar a tener un mercado laboral gubernamental de gratis. Y eso le va a salir bonito al Estado. Con la cuestión de lo que decía el señor, que no encuentra trabajo su hijo, dice que yo ahí siento que ahí sí deberían de organizarse y sentar una mesa de víctimas laborales, porque son víctimas laborales de régimen de excepción. Sí deberían sentarse y deberían de agruparse con otras organizaciones para ver cómo pueden llegar ante el ministro y ver cómo les pueden resolver, porque prácticamente es una violación a la discriminación, al principio de inocencia, porque ellos son inocentes, porque no se les está demostrando algún tipo de, no están condenados hasta ese momento. Pero yo siento que sí, esa gente, que tal vez sea un porcentaje menos, pero deberían de armar una mesa y empezar a luchar para que se les sea escuchadas sus peticiones y apoyarse como grupo en cuestiones laborales de empresas. Y muchas gracias también por los saludos. Y mire que son muchos. Le manda saludos Betty Arana también, acá nos está escribiendo, como dicen, Gracias. por la línea interna. Quiero agradecer a Verónica, a doña Verónica Enríquez, que es incondicional su apoyo, es invaluable y, como dicen, la queremos mucho. Y le deseamos todas las bendiciones de Dios para usted. Bueno, y quiero agradecer también, por supuesto, a nuestra invitada, Roxana Cardona, que siempre está muy dispuesta a compartir con nosotros, ya esté acá, esté en otro lugar. Buscamos la vía y ella siempre está dispuesta a compartir su conocimiento con toda la población. Y eso es hacer patria. Licenciada Roxana Cardona, muchas gracias. A ustedes y también mucho por los saludos, ¿verdad? También se les extraña. Ya vamos a estar por ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Roxana, y a todos los que nos han sintonizado. No olviden nuestro nuevo número de WhatsApp, 7090-8415. Esta plática la vamos a retransmitir solo en el streaming, o sea, en radiolarr.com, en internet, como usted dice. Allí vamos a estar, la radio en línea, a las 7 de la noche, esta plática con Roxana Cardona, al igual que La Máquina del Tiempo, que es lo que viene a continuación. Hoy es de Cortavena, rock, sí, lunes de rock, para iniciar la semana 2 que 3. Hay muchos comentarios del concierto de Guns N' Roses. Ya quitando los comentarios del fan y que esto y que lo otro, ya yéndonos al comentario crítico y todo, quedó mucho que desear la voz de Axl Rose, dicen. Eso sí, punto a favor, comenzaron temprano y no estaban borrachos, aparentemente, por lo menos. Quizá en drogados sí, pero estaban tranquilos y eso sí fue bueno, pero también ya a estas alturas del partido la voz falla, pero los grandes continúan. Así que ahí vamos a tener buen musicón a continuación. Los invito a que usted esté con nosotros en todas las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, la RR. En este momento hágalo. Comparte esta transmisión si aún usted está allí. Toque la campanita para que le anuncie cada nuevo contenido que tenemos para compartir con ustedes. Que por cierto, les quiero contar de que hoy vamos a tener una transmisión especial a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, les reitero, como ya se los pusimos en las redes sociales, hoy tenemos una transmisión especial desde Bilbao. Como un compromiso con la América Latina, transmitiremos desde las 11 de la mañana experiencias de lucha contra el auge de la ultraderecha en América Latina. Así se llama este evento que vamos a transmitir. Experiencia de lucha contra el auge de la ultraderecha en América Latina. Estará por El Salvador Ivania Cruz, por Guatemala Jordán Rodas, por Argentina Orlando Carriqueo y por El Salvador también Ramiro Navas. Hoy 11 de la mañana vamos a tener esta transmisión en directo desde Bilbao, el País Vasco. ¿Sí? Bilbao, País Vasco. Que por cierto, qué orgullo este fin de semana. Como en el estadio del Atlético, quiero decir, en el estadio del Athletic Club, un apoyo a Palestina para decir no al genocidio. Fue una marea
y en muchos lados de Europa también hubo eso. Así que así las cosas. Hoy, 11 de la mañana, nos volvemos a reencontrar. Hagan espacio y sintonícennos para que conozcamos también las experiencias y el aporte desde Guatemala, Argentina, El Salvador, pero estando en Bilbao. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invito a que continúen con nosotros. Viene La Máquina del Tiempo con Fran Durán en radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.